친히 거느리시네. 하나님을 위해 하시며
Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, todo tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy el siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús y Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenido amaremos al Señor. No habrá necesidad de la luz en esplendor, ni el sol de las luz, ni tampoco su calor. Allí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será tu Salvador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios.
resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, sí, llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces el sincero y el cielo para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz y el esplendor, ni el sol de las nubes, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús será en el cielo, para siempre será consolador, para siempre será consolador. ¡Hey! Sí, sí. Hola, hola. Sí, sí. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Sí, esta tarde, gracias a Dios, ¿no?, nos permite una vez más estar reunidos para poder compartir, ¿no?, un tiempo más de la palabra. Entonces, antes de eso también vamos a inclinar nuestros rostros, ¿sí, hermanos? Vamos a inclinar, vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos esta tarde, por este espacio, por este tiempo que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Realmente, Señor, necesitamos para nuestras vidas. Tú también has permitido conocer este Evangelio, así también permítenos recibir también y crecer dentro del Evangelio, Señor, y anunciar también tu palabra. Esta tarde también queremos dejar en tus manos. Permite también un corazón abierto para compartir, testificar esta tarde también. Así queremos dejar en tus manos. Guarde también la vida de tus siervos que están anunciando el Evangelio en distintas partes y puedas permitir también ese espacio, Señor, en cada lugar, aún de los lugares donde no hay la iglesia, puedan conectarse por medio de los medios de comunicación, redes sociales, para poder recibir también tu palabra. Gracias te damos y así te dejamos este tiempo en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta tarde también, ¿no?, tenemos un espacio, un tiempo para testimonio, muy importante, ¿no? Si algún hermano esta tarde quisiera pasar, testificar cómo Dios está trabajando en su vida de manera libre, ¿no?, puede pasar también, expresar, compartir, es muy, muy bueno, ¿no? Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, antes de empezar quisiera compartir un versículo de la promesa, ¿no?, que el pastor Osopar nos dio, que Dios nos dio este año. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a su semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hoy escuchaba, ¿no?, en la reunión que hay en las mañanas, que Dios nos había hecho conforme a sus semejanzas. Nosotros, una vez de haber recibido la salvación, somos como pequeños dioses acá, decía. Y eso sí me llegaba mucho, ¿no? Porque hay muchas cosas que aquí pastor nos dice por la fe, ¿no? Como hay que hacer esto, ¿no? Hay que hacer aquello, ahora vamos a trabajar así, tiene tantos planes, ¿no? Un ejemplo es que él dividió 29 zonas, antes eran 15, ahora son 29 zonas. Para mí, recibiendo eso me parecía muy difícil, ¿no? Porque mirando la situación en las zonas, no vienen muchos, pero sí cuando viene Pastor Andrés vienen bastante, ¿no? Así podía ver, ¿no?, en algunas zonas. Y
recibía, ¿no?, como bastante queja de algunos guías. ¿Por qué usted dividió así? Solamente a mí me molestaba, ¿no? Y yo no dividía así. O sea, renegaba bastante, ¿no? Porque cada uno así hablaba a mí. Y cuando le decías al pastor, solamente me decía, tú diles que has recibido la guía del siervo, así. Entonces, la verdad, así les decía a algunos, no, así pastor me guió, así ya se dividió, así respondía, ¿no?, cuando alguien se quejaba a mí. Y también, pero cuando yo miro la situación para ordenar los datos de los hermanos a través de los guías, solo miro, ellos no escuchan, así, solamente ese corazón tengo, ellos nunca vamos a hacer así, y solo llega desánimo para mi vida. También, así un día pastor también me dijo que vean, ¿no?, los colegios, así avancemos con el proyecto, que demos conferencia, que veamos el resultado también de los jóvenes, cómo les llega la conferencia, que haya voluntarios, estudiantes, así. Todo eso, ¿no?, el corazón de Dios, a través de esos jóvenes van a escuchar a su familia, así. Pero yo realmente así, mirando la situación, no tenemos conferencistas, los conferencistas hacen a su manera, así. Solamente eso nomás había en mi corazón, por eso nunca pude recibir el corazón del siervo. Y en muchas cosas, ¿no?, en la oficina también, él dice, ¿no?, convoca voluntarios a nivel nacional, aquí también en la oficina hay muchas cosas que hacer, así, enseña, así, que vengan de todas las ciudades, así. Y solo en mi corazón miro mi forma y digo, tampoco así, porque yo enseño a alguien y se va, así. Eso es lo que pasó, ¿no?, con muchas jóvenes. Había una compañera que me apoyaba, ¿no?, como dos compañeras, las dos se fueron, así. Mucho pienso que es por mi carácter, porque soy muy mandona, así. Entonces, solamente mirando la situación, mirando de forma, siempre menospreciado el corazón del siervo, porque solo miro mi condición, solo miro a mi persona, así. Y hoy así, escuchando esta palabra, de verdad me sentía muy, muy mal, así, porque yo tanto tiempo menosprecié al corazón del siervo, mi corazón lejos del siervo, y recordaba bastante a Joab, ¿no?, y buscaba el significado de Joab, estudiando, ¿no?, mis apuntes de teología. Dice, una persona que hace según su corazón, así, alguien que solo hace según su manera, que no recibe el corazón de David, algo así, decía, ¿no?, porque ese tiempo David era su siervo. Y aunque ha estado muy, muy cerca de David, él también nunca recibía el corazón del siervo así. Entonces yo me identificaba mucho con Joab, ¿no? Y lo primero que viene, soy Joab, así. Es mejor salirse de la iglesia. Es el primer pensamiento que me entraba a mí, ¿no? Soy Joab, aún estando cerca del siervo, soy un desastre, así. Y entonces, escuchando eso, oye, al pastor, ¿no?, solamente, ¿cómo pueden ser a imagen y semejanza de Dios, así? Reciban de Dios, reciban del siervo, así. Y cuando escuchaba eso decía, pero no puedo, por más que yo esta palabra tengo, no creo, así. Había en mi corazón. Entonces, hoy día pastor predicaba a mediodía, ¿no?, me daba esperanza. ¿A quiénes oran? Aquellos que necesitan, así, que necesitan ayuda. Entonces yo ya podía entender, este puede ser mi motivo de oración, así, poder recibir el corazón del siervo. Entonces, esa era mi esperanza, ¿no?, poder recibir. Quiero aprender a recibir el corazón de él, ¿no?, porque yo hago sufrir mucho cuando solamente por mi propio corazón hago las cosas así. Entonces, hoy día, ¿no?, como esta promesa quiero agarrarle, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hoy día el pastor decía, ustedes reciben el corazón de Dios, reciben ese corazón y realmente van a poder, así, grandes naciones van a escuchar a ustedes, van a obedecer, así. Entonces ustedes solo permanezcan dentro de la iglesia. Entonces totalmente así cambiaba, no tenía esperanza, que
de verdad, Dios, puedo usar mi vida, ¿no? Aún soy un desastre, pero sé que si yo le pido aprender a recibir el corazón del siervo, Él lo va a hacer así. Y eso se volvió, ¿no?, un motivo para orar así cada día. Eso quería agradecer hoy día, ¿no?, por esa palabra que me permitía. Gracias. Muchas gracias, seminarista. Especialmente, ¿no?, esas palabras también en nuestro corazón puede traer paz, ¿no? Pero si no venimos, no participamos o no de repente por medio de las redes ingresamos, no hay ni una palabra, ¿no? Entonces por eso tenemos la oportunidad. ¿Algún hermano más desea testificar? Compartir su testimonio esta tarde de manera libre. ¿Alguien quisiera compartir su testimonio? O invitamos. Sí, es muy bueno aprovechar, ¿no? Normalmente dentro de nosotros, no, mientras vamos creciendo más adultos, es más difícil, ¿no?, abrir nuestro corazón, pero el pastor expresaba, ¿no?, el secreto para poder también compartir, para tener también paz en el corazón es cuando nosotros expresamos, ¿verdad? Pero si no podemos expresar, muy difícil, ¿no?, poder compartir así. Entonces también esta oportunidad, ¿no?, alguien quisiera aprovechar, ¿no?, compartir, testificar cómo Dios está trabajando, puede aprovechar, ¿no? Muy bueno. Sí, adelante, hermana. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Es, como decía el hermano, bien difícil salir. Cuesta, pero bueno. En lo largo de mi vida, así, he tenido muchas cosas y he sido bendecida también. Ahora estoy luchando conmigo misma, ¿no?, para poder conocer al Señor. Más cuesta, no es fácil porque todavía llevamos nuestra carne por delante y nos cuesta. Tengo la gracia de tener una gran amiga a mi lado y mi Dios, Él me ha tolerado muchas cosas y ella me ha soportado demasiadas cosas, y entre los dos sigo queriendo seguir y crecer. Me cuesta, no es fácil tampoco salir, pero con la gracia de Él estoy aquí, todavía de pie, pese a todo lo que uno puede tener por dentro. Eso quería compartirles. Gracias. Muchísimas gracias, hermana. Realmente compartiendo nuestros corazones podemos orar unos por otros, ¿no? Porque Dios nos hizo una familia, ¿no?, por medio de la sangre de Cristo, y también por medio de la palabra encontramos paz también, ¿sí? Entonces, una última oportunidad, ¿alguien más quiere compartir, expresar? Cuando viajamos a Chile también, ¿no?, había ahí un poco diferente, parecía, ¿no? Yo me sentía, era mi primera vez en esa oportunidad cuando participamos a un retiro y corrían ahí, ¿no? Yo todavía no sabía qué decir, pero era muy bueno, ¿no? Entonces así podía recibir la palabra también, ¿no? ¿Alguien quiere compartir?
la última persona. Sí, está bien, ¿no? Entonces vamos a escuchar la palabra, ¿está bien, hermanos? Entonces pueden ir sacando sus Biblias, vamos a compartir. Sí, hermanos, vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 1 voy a leer. San Mateo capítulo 7, versículo 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Voy a dar lectura. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sí, hasta ahí voy a dar lectura. Sí, yo realmente estoy muy agradecido, ¿no? Con Dios porque nos permitió la visita del pastor Cho, ¿no? Entonces, ¿quién han podido participar en la actividad? Seminario, ¿no? Aunque ha sido muy corto el tiempo, ¿no? Porque el censo también poco pensábamos, ¿no? Y el vuelo, como viaja de país en país, pero un poco complicado, pero gracias a Dios, aunque un pie puso, ¿no? Aquí en Bolivia, La Paz, una semilla siempre deja, ¿no? Quizás aunque muchos participan, no a todos llegan, ¿no? Pero a mí yo agradezco que a mí personalmente llegó una palabra, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Realmente esa palabra que llegó por medio de la llegada del pastor Cho, ¿no? Entonces yo creo que un pasaje desde Corea hasta Bolivia, ¿cuánto más o menos es? Seminarista Marlene nos puede ayudar a cotizar, ¿no? $3,000, ¿no? $3,000. Así, $3,000, ¿no? Un rato. Pero Dios permite, ¿no? Aún viniendo acá, por esos $3,000, una palabrita, ¿no? Llegar a nuestro corazón. Y en esta oportunidad también, llegando, aunque normalmente este tiempo por las actividades, casi a veces lo que llega en mi corazón es peso, que a veces llega, ¿no? Ahí, ¿no? Porque hay que coordinar esto, hacer esto, entonces hay responsabilidad. Entonces al final, en vez de ser como decir agradecimiento, en vez de decir, qué bien, qué bien, qué vino, este mes estamos llenos de actividad, en vez de salir así, a veces digo, eso más ahora hay, eso más allá ahora, así, ¿no? Pero yo agradezco, aún siendo así, la carne, ¿no? Nuestra carne, pero mi espíritu podía recibir una palabra, ¿no? Y esa palabra también podía trabajar en mi corazón. En esta oportunidad, quizás no fue en el seminario, pero el pastor Cho nos reunió, ¿no? A todos los ministros, así. Reuniéndonos a todos los ministros, a pesar de que en su programa lo pusimos descanso, ¿no? Actividad en Patacamaya, de Patacamaya un viaje largo, ida y vuelta y cambio de clima, ¿uno qué va a querer hacer? Descansar, pues yo pensaba, ¿no? A descansar, y es mayor el pastor, ¿no? Adulto, entonces va a descansar, pero él dijo, no, yo quiero compartir con los ministros, así, y a ver, vamos a reunirnos, así. Ya nos reunimos, nos sentamos, y lo primero que dijo apenas nos sentamos, ¿no? Todos sentados, los varones a un lado, las esposas a un lado, frente a frente, ¿no? Casi como creo que ya tenemos por costumbre, ¿no? Separar de ahí. Aquí también, ¿no? A veces varones, mujeres, pero Pastor Cho dijo, ¿no?
¿Por qué aprovecha la oportunidad? Mejor ahora siéntese y puede sentarse con su esposa, así. Varón, mujer, así. Nos hizo cambiar a toditos, ¿no? Nos sentamos. Una vez sentado, él dijo, el matrimonio es importante para ministrar, dijo, ¿no? Si Dios nos permite dirigir una iglesia, compartir la palabra, ir a algún lugar, principalmente es importante que el matrimonio esté bien. Si el matrimonio no está bien, ¿cómo puede compartir? Así, ¿no? Decía. Entonces eso yo también escuchando decía, es verdad, ¿no? ¿Verdad? Y él compartía, ¿no? Justamente como a mí también me pasaba, ¿no? En una oportunidad cuando yo normalmente voy a Ventilla, ¿no? Desde acá, cada viernes vamos a compartir. Entonces en una oportunidad también con mi esposa fuimos a compartir y como encargado, mi único propósito es transmitir y compartir la palabra. Entonces yo me preparo a ver qué voy a hablar, qué voy a decir ahora, pero justamente en aquel entonces con mi esposa, ¿no? Y empezamos a discutir, ¿no? ¿Por qué? Mira, la manta estás arrastrando, mira esto, así pequeñas cosas, pero ahí empieza el choque. Pero estoy yendo a compartir, ¿no? Pero antes de compartir sucede eso, ¿no? Justamente lo que el pastor también expresaba, es verdad, a mí también me ha pasado. Yo estoy queriendo ir a predicar, compartir y de repente, ¿qué pasa? Choque. Entonces, ¿cómo normalmente acá adelante la palabra de Dios transmite esperanza, nos permite salir de nuestras dudas, pero en ese momento una tormenta vino, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a transmitir esa alegría, esperanza, ¿no? Me sentía así. Realmente sí, el fundamento importante así también para compartir este evangelio, y no solo eso, sino en nuestra propia vida, el matrimonio importante, ¿no? Yo pensaba así, igual que un edificio. Si un edificio, por más que sea lindo el edificio, hermoso, una fachada linda, terminado bien, pero sus machones, ¿cómo están? Están mal, pésimo. ¿De qué sirve? ¿Verdad? No sirve, ¿no? Entonces la base debe estar estable. Lo mismo, ¿no? Yo pensaba, realmente mi matrimonio, si mi matrimonio no está estable, mi matrimonio no puede estar bien, ¿cómo puedo llevar la palabra también? Así, ¿no? Lo primero que dijo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? A veces recuerdo eso, ¿no? Lo que me dijo. Luego de eso leía esta parte, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Leía la parte de la viga, así. Y decía, yo también con mi esposa mucho he peleado. Si fuese Dios, si no fuese Dios, realmente mi matrimonio, no sé, es demasiado así, ¿no? Demasiado peleamos, ¿no? Pero agradezco a la iglesia, dijo, ¿no? Por esta palabra puedo encontrar paz. Quedó un testimonio del que trajo su testimonio, ¿no? Estoy repitiendo varias veces yo eso para que quede en mi corazón, ¿no? Él decía, yo estaba como pastor principal en una iglesia, guiando esa iglesia. Estando en esa iglesia tenía un apoyo, el copastor, ¿no? Siendo pastor, mi brazo derecho, el copastor, así. Siempre teníamos eventos, actividades así, actividad tras actividad, evento, pero cuando hay evento, ¿quién se queda parado? Nadie, no, todos tienen que estar en movimiento, así moviendo, haciendo, ¿no? Aún siendo ministro, si no hay personas que hay que hacer, hay que moverse. Y si no es trabajo físico, es trabajo mental, ¿no? Guía eso, ¿cómo está el plan? ¿Cómo está eso? Y eso es cansador también, porque falla algo, no, todo sale mal, las personas invitadas también observan. Yo tenía mi copastor, dijo, mi copastor, ya, actividad, evento, todo. El copastor bajaba, pero también esperaban que vivían en un edificio, esperaba que si el copastor baja, también la pastora tiene que bajar. Y entonces esperaban, un día del evento, no bajaba. Bueno, ya. Segundo día del evento, todos trabajando y esperando a la copastora que baje. No bajaba. ¿Y ahora qué hacemos? No baja, qué raro. Y obviamente su esposa de pastor Chole observó, ¿no? Mi amor, no baja. ¿Dónde está su esposa del copastor? ¿Dónde está? Todos estamos trabajando, pero ¿dónde está ella? Así, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Entonces,
Si ya va 2 días, no baja hasta ahora. Ya, entonces, ya, yo voy a subir a ver, yo voy a ir a ver, ya. Entonces toca, ¿no? Sí, saliendo la pastora salió, ¿no? La copastora salió y la pastora le vio. Se sorprendió. Cuando salió en su cara con pepinos, ¿no? Puro pepinos, así. ¡Ah! ¿Cómo puede estar así? Todos trabajamos aquí, todos están moviéndose por actividad y aquí, ¿cómo está ella? Ay, con sus pepinos, ¿no? Todos bien cambiaditos, así. Empezó a exhortar y esta pastora no le hacía caso. Bajó renegando, ¿no? Amor, yo ya sé qué hace allá arriba, así. Yo tocando la puerta, ella salió así, todo maquillado, ¿cómo se dice? Está haciendo esfoliar. Se está esfoliando, creo, ¿no? Todos trabajando y se está esfoliando y descansando. ¿Por qué así? ¿Qué tipo de ministra es? ¿Qué tipo de pastora? Sin sensibilidad, todos trabajando. Muy mal ese matrimonio, amor, así. Mi amor, tranquila, vamos a reunirnos, así. Llegó la oportunidad, se sentaron frente a frente con su matrimonio, ¿no? Ya, ahora sí, Pastor Cho decía el que vino, ¿no? Ya, ministra, a ver, exprese por qué no salía. ¿Por qué usted no sale? Apenas empezó a hablar la ministra. Míreme, estoy hablando yo. ¿Por qué no mira? Cuando habla debería mirar, ¿no? Pero estoy hablando. ¿Por qué no respeta? ¿Qué tipo de matrimonio es este? Así, ¿no? El pastor Cho sacaba su corazón. Su esposo ya no pudo aguantar, ¿no? De la copastora. Yo no quiero. Yo ya no quiero vivir con esta mujer, así dijo, ¿no? No quiero vivir, estoy harto ya. Es el colmo. Ella se hizo cirugía, dijo, ¿no? Al principio quería cambiar su nariz, dice. Un poquito más quiero subir mi nariz, así. Pero como no, entonces no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo quitar más arrugas, ¿no? Estirar. Por eso esta mujer no aguanto, no, yo no puedo vivir así, pastor, así. Rompía en llanto su esposo de esta pastora. Pastor Cho también decía, qué mala mujer, ¿cómo puede hacer sufrir así a su esposo? Esa mujer no merece, no, muy mal. Exhortaba y ella no le importaba, ¿no? Por más que hablaba, todo parece que resbalaba. No se puede así. Entonces la pastora, la esposa de Pastor Cho, no se está confundiendo, ¿no? ¿Me entiende? Pastor Cho, el que vino a visitar, dice, amor, no, muy difícil, ya, llamemos 4 hermanas, las hermanas más, ¿cómo se puede decir? Reclaman así, expresa fuerte, ¿no? Las más fuertes, así, llame. 4 hermanas trajeron así, se sentaron así. Mire, así vive esta ministra, a ver ustedes, ¿qué dicen así? Sí, muy mal usted, ¿cómo puede vivir así? Si usted es sierva de Dios o no es, anuncia el evangelio, ¿cómo puede trabajar? ¿Cómo puede vivir así? ¿Cómo puede hacer cirugía a su rostro? ¿Acaso qué ministra se ha visto hacer eso? ¿Por qué? ¿A quién quiere aparentar? ¿Qué quiere mostrar? Así todos empezaron a reclamar, pero ella no sentía. Amor, muy difícil esta ministra, muy difícil. Ya, llamemos al pastor superior. Así, ¿no? Él va a ayudar siempre. Ya, llamemos, ya. Sí, ya, amor, yo voy a llamar. Así Pastor Cho dijo, ¿no? Pastor que vino. Ya, marcando, ya. Pastor. Sí, pastor. Muy difícil, pastor. No puedo guiar este matrimonio. Este matrimonio de copastor grave, no, muy difícil para mí, no, realmente esta ministra ha hecho cirugía, así vive, así es, todo empezó a sacar, me siento difícil, pastor. Pastor superior, así que Pastor Cho, una cosa nomás respóndame. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Pastor Cho, ¿acaso él vive conmigo? ¿Usted vive conmigo? ¿Puede ver cómo es ella?
¿Acaso sabe? Yo vivo con ella, yo sé cómo es ella, cómo es realmente, cómo puede vivir así, nunca he visto así. Quería responder eso, ¿no? Pastor Cho, ¿me escucha? ¿Qué dijo Jesús a la mujer adúltera? Pastor Cho, muy difícil, ¿no? ¿Cómo puedo vivir con esa persona? Pastor Cho, ¿me escucha? Responda, por favor. ¿Estoy escuchando? ¿Qué dijo, hermanos? Ni yo te condeno, dijo. Eso le dijo, ¿no? Ni yo te condeno. Pastor Cho, ¿me escucha? A ver, ¿qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Ni yo te condeno, pastor. Eso nomás es. Eso haga. ¿Por qué usted mira a ella? ¿Por qué usted mira su paja? Le dijo. Usted tiene una viga, le dijo. Yo llamé con fin de ¿qué? Recibir apoyo, ¿no? Sí, realmente muy mal. Ya, traiga aquí. Aquí en Corea vamos a corregir aquí a esa hermana. Tráigale. Vamos a enderezar. Uno pensaría así, ¿no? Yo creo que con ese corazón salió, ¿no? Pastor Cho, eso me va a decir, seguramente se lo va a llevar, que se lo lleve. ¿Para qué? Ahí va a aprender ella va a aprender. Y no me escucha, ahí va a aprender, ¿verdad? Eso debería decir, ¿no? Pero ¿con qué le salió? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Ni yo te condeno. Eso nomás. Usted tiene una viga, ¿sí? Usted siendo ministro, pastor principal, ¿por qué no tiene la fe? Le dijo, ¿no? ¿Por qué no puede mirar por la fe? Ella, obviamente en la Biblia nos dice, es perfecto, pero nuestro ojo, ¿qué dice? Nuestra vista, ¿qué dice? Pastor Cho, ¿entiende? Ya ese rato parece que todo, ¿no? Se acabó. Y dijo, no, realmente yo me estoy fijando en la viga, ¿no? ¿Ustedes vieron cuando una persona tiene granito? Así un granito así bien notorio. ¿Usted qué quiere hacer? A ver, ven un ratito, ven. ¿Quiere aplastar, no? ¿O no quiere aplastar? O yo nomás creo, ¿no? Aplastar. Ese defecto quiere quitar, ¿no? Quiere quitar ese defecto. Dentro de nuestra vida, yo también vivo así. Por eso esa palabra me chocaba, ¿no? Josué, tú vives así. Tú vives así viendo. ¿Qué ves? La paja de otro, ¿no? Ay, hermana Doris, ¿cómo esa paja? Mira. Grave, hermana Doris. O sea, eso sale. Una simple palabra. ¿Qué dijo Jesús? Claro, recordando, conectando. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿qué haría Cristo? Luego, ya, colgando, hablando. Amor, ya hablé. Así me dijo. Ahora, amor, llama a las 4 hermanas que hemos llamado. Llámale, voy a confesar, voy a declarar mi falta. No, ¿cómo puede? Vergüenza eso, no. Llame. Las 4 hermanas vinieron, las que reclamaron, ¿no? Hermanas, siéntense. Mi error. Este es mi error. Yo soy peor que esa hermana. Soy la peor. ¿Por qué soy peor? Siendo ministro, no tengo la fe. Siendo ministro, no puedo ver por la fe a ella. Lo único que veo es su paja nada más. Soy peor. Discúlpenme, hermanas, discúlpenme. Realmente en mucho tiempo he vivido con otro corazón. No viví con el corazón de Dios. Con mi propio corazón viví. Ese es nuestro propio corazón, ¿no? Con ese corazón vivimos. Esa es la reacción que haría Josué, ver la paja de otra persona. Pero Dios, ¿qué dice? Tú tienes una viga, Josué, ¿por qué estás mirando esa paja? ¿Lo ve? Entonces, tiene razón. Y si no, yo también me ponía a pensar, realmente sí, cuán importante expresar, cuán importante hablar lo que realmente uno pasa, aún sea vergonzoso, aún sea malo, negativo, necesario. En la Biblia dice en Génesis,
antes de que produciese hierba verde, Dios primero dijo, descúbraselo seco. ¿Quién quiere mostrar lo seco? ¿Sabe qué significa seco? Lo vergonzoso de nosotros. ¿Quién quiere mostrar? Nadie. Pero es necesario. Si no descubre lo seco, lo vergonzoso, ¿cómo puede recibir ayuda? Si va a ir al hospital, pastor, doctor, estoy bien, estoy muy bien, sano, todo bien. Entonces el doctor, ¿cómo va a ayudar? Sí, retírese nomás, disculpe, no es su lugar acá. Pase, siguiente. Yo estoy mal, esto me duele. Sí, espéreme. Esto tiene que tomar antes, esto hágase en la noche, esto. Quien expresa, quien saca lo que hay dentro de su corazón a un malo puede recibir ayuda, pero no oculta, guarda, sigue enfermo, ¿verdad? Eso es importante esperar. Yo decía, qué bien, ese momento trajo a las hermanas para que ese corazón que el mismo pastor tenía no se quede en las mismas hermanas. Porque si se quedase, ¿cómo vivirían también? Cuando vieran defecto en el mismo pastor, ¿qué van a decir? También van a hablar. Entonces traiga a esas hermanas. Esa es mi maldad. Así compartió su testimonio. Yo decía, realmente yo soy ese, así. Yo soy ese. ¿Usted quiere vivir feliz con su matrimonio? Aún parece difícil, ¿no? ¿Quiere vivir difícil con su matrimonio? No se fije en la paja, así. No se fije en la paja. Usted tiene la viga. Josué no tiene la fe, no puede creer así. Muchas veces yo también me siento hipócrita, ¿no?, al poder hablar esto. Pero agradezco a los siervos que traen esa palabra y vuelve a recordarme a mí. Luego, Señor, gracias, Señor. Realmente necesito meditar esa palabra. Esa palabra es para mí, porque yo estoy viviendo así, viendo el defecto. Eso habló por matrimonio, ¿no? Pero no solo aplica al matrimonio, a mi contorno, mi relación con otra persona. Cuando uno es encargado de algo, tiene alrededor personas. Pero cuando no le rinde, ¿cómo lo ve? No. Este sí. No. Pero corazón de Dios, diferente. ¿Verdad? Realmente, hermanos, eso decía, ¿no? Si nosotros dejamos de ver la paja de nuestros esposos, esposas, de las personas, podemos abrazar, ¿o no? Puede abrazar, pero cuando ve la paja, ¿qué quiere? ¿No quiere abrazar? No quiere abrazar, quiere alejar, ¿no? Más allá, así, ¿no? No quiero. Pero si nosotros hemos creído en este evangelio de la salvación, Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Este corazón que anteriormente teníamos ya murió, sino Cristo vive en nosotros. Y por ese corazón podemos vivir. Realmente, estando en la iglesia, esa palabra puedo recibir yo, ¿no? Pero estando afuera, ¿qué me diría? La comadre, el compadre, el vecino quizás. Así está mi esposo. Mira, así es. Sí, aléjate, déjalo. ¿Para qué? Eso ya no sería la fe. Y esto va con lo mismo que hizo Dios con nosotros. Vamos a buscar un versículo. San Mateo capítulo 18 vamos a buscar. San Mateo capítulo 18, versículo 23, versículo 23, voy a dar lectura, ¿lo tiene? 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 24. Y comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ya, aquí habla de un rey, ¿no? Bueno, vamos a cobrar.
ya llegó el momento de que me tienen que pagar, vamos a cobrar. Y empezó su lista. Empezando su lista, empezó con alguien que debía 10,000 talentos. Obviamente ahorita el cálculo exacto no lo podemos hacer, pero pongamos un ejemplo. Ya, hermana María Condori, usted está debiendo como unos 10 millones de dólares. Tiene que pagar. ¿Qué tal? ¿Está bien, no? ¿Qué tal esa deuda? ¿Quién quisiera tener? Ay, no, hablamos de millón, ya no. Ya, similar a eso vamos a poner. Mi primer deudor pase, 10,000 talentos. Cosa que ni aún queriendo no podía pagar. Versículo 25. Aquel tomó, a este como pudo pagar, como no pudo pagar, ordenó su señor vendérsele a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Y qué iban a vender? A su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía. No sé cuánto precio nos pondríamos, ¿no? Pero ni aún así con su esposa logró pagar. A ver si con su esposa. Vendió a su esposa, no logró pagar. Vendió a sus hijos, logró pagar, aún no logró pagar. Vendió sus cosas, ni aún alcanzaba. Es más, vamos a seguir leyendo. Versículo 26, ¿no? 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Por favor, Señor, mi esposa no. A ver, quitamos esposa, ¿no? Aquí, matrimonio, todavía no hay muchos matrimonios. Quitando su esposa, hermana, su esposo, ¿qué diría? Lléveselo. No. No, como mi esposa, mis hijos, ¿me entiende? Esa es situación muy grave, ¿no? Pero él en esa locura, ¿qué piensa? ¿Te lo pagaré? Todo, mentira es eso. 1 millón, 2 millones, 3 millones, imposible. Pero por locura, por desesperación uno dice todo, pues. Te lo voy a pagar todo. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. ¿Sabían, hermanos? Esa palabra, movido a misericordia. Esa palabra no sale solo acá, sino que también sale en la parábola del buen samaritano. El hijo pródigo también. Cuando el padre veía a su hijo que estaba volviendo a la casa, quien se movió primero no fue el hijo, aunque el hijo estaba yendo hacia el padre. Pero el padre estaba atento para verlo, pues estaba esperando, movido a... Quien tiene misericordia realmente es Dios. Entonces acá nos habla símbolo de Dios. Dios mismo, el corazón de Dios, quien se mueve a misericordia. Entonces, ¿quién puede perdonar 10,000? Hermana, entonces, hermana de allá le debe 3 millones, ¿perdonará? 3 millones, no, imposible, no se puede. Pero ¿quién puede pagar esa deuda? El que se mueve a misericordia. ¿Y quién se mueve a misericordia? Solo es Dios. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, está bien, te perdono. Y lo soltó. No solo él. Entonces uno, ¿cómo debería estar? ¡Wow! Sí, libre. Muchas gracias. Y eso nunca hubiera logrado pagar. Gracias, ¿no? 28, ¿no? Pero saliendo, aquel siervo llamó a uno de sus consiervos que le debía 10 denarios. Aquí estamos hablando de talentos o denarios. Denarios, o sea, es poquito. Hermana Vilna me debe 1,000 bolivianitos. Allá 2 millones, 3 millones. ¿Qué deuda quiere tener? Mejor en bolivianos, por favor, no dólares. Pero este deudor, de aquel que había sido perdonado, solo debía 10 denarios. Este salió y lo vio. Ahí está el deudor. Ahora sí vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que salió luego? Saliendo, el siervo de aquel halló a uno de sus consiervos que le debía 10 denarios. Y haciéndole de él, ¿qué quiere decir haciendo? Págame agarrando, ¿no?
sacudiendo, a ver, vamos a dar. No sé si han visto esa imagen, ¿no? Hay uno que agarra en las patas arriba y sale todo lo que tiene, ¿no? No sé cómo le haya sido, pero lo agarró, lo asió, lo agarró y le dijo, ¿qué le dijo? Haciéndole de él, le ahorcaba, o sea, ¿de dónde le estaba agarrando? Del cuello le estaba agarrando, ¿no? Sin misericordia, agarrando del cuello diciendo, págame lo que me debes. ¿Acaso el rey le hizo eso? El rey lo agarró así por sus talentos que le debía, le agarró del cuello, ¿no? Por 10 denarios. Págame lo que me debes. 29. Entonces su consiervo postrándose, lo mismo, ¿no? ¿Quién hizo? Lo mismo hizo. A sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo, por favor. Luego, y yo te lo pagaré todo. Ahí sí le puedo creer, ya, todo va a pagar. Pero, igualmente, yo creo que el que debería talentos debería asear del cuello, no el que debe 10 denarios. Pero aún así se comprometió a pagar todo. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Muy bien, aquí hizo totalmente contrario, lo metió a la cárcel. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Justamente lo que predicaba, ¿no? Lo que compartía la seminarista Marlene, ¿no? Si Dios nos hizo semejantes. La semejanza, o lo que Dios de su corazón abunda, es misericordia. Necesito yo eso, ¿verdad? Dios nos hizo iguales que a Él, mismo corazón que Él. Pero muchas veces, olvidando eso, sale Josué. Sale seminarista Cintia, ¿no? Sale. ¿No deberías tú hacer lo mismo que yo? Le dice, ¿no? Versículo 33, versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. El 35 podemos leer juntos, hermanos. ¿Lo tiene? 35 vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué nos quiere decir esto? Tengan mi mismo corazón. Su corazón y mi corazón debe ser igual. Ten mi corazón, eso quiere decir, ¿no? Ten mi corazón, vive con mi corazón. Cuando yo miro la paja de mi hermano, ¿con qué corazón vivo? Cuando miro la paja, ay Doris, mi corazón, Josué, ¿no? Pero Dios nos dice, ten mi corazón, ¿entiende? Ten mi corazón. Cuando tiene su corazón puede vivir feliz. Hermanos, si quiere vivir feliz, no vivamos con nuestro propio corazón, porque eso trae infelicidad. Obviamente puede ser verdadero la situación, ¿no? Real. ¿Es real o no es real? ¿Defecto de su esposa es real o no es real? Real. ¿Defecto de su esposa es real o no es real? ¿Defecto de sus compañeros es real o no es real? Es real. Pero nosotros ya no somos de este mundo. ¿Me entiende? Si Dios, estando en la cruz, hubiera vivido como nosotros o con nuestro corazón, ¿para qué va a mandar a Jesús? Hijo, no, yo he visto a toditos, aunque dice que, como esta mañana compartieron el pastor, que compartió en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, ¿no? Y vio la maldad de los hombres. Y si hubiera quedado en vio, no, ¿quién va a mandar? ¿Va a mandar a Jesús? No creo, parece que Dios vio, pero prefirió no ver luego. Bueno, ya no veo, voy a agarrar a mi hijo, Jesús. Hijo,
anda y muere por sus pecados de mis hijos. No importa su maldad, tapó. Lo mismo que hizo los hijos de Noé. Pero Can, ¿qué hizo? Ay, mira ese defecto. Ay, mira, así es, ¿no? ¿Aún sus hermanos vieron? Ah, sí, es así, así es. Así es, realmente es así. Pero, bueno, no, Dios, ¿qué dice la palabra? Entonces, ¿cómo caminaron? Dando la espalda. No se quedaron viendo. Sí podemos llegar a ver el defecto de otra persona, pero no se queden ahí. Por eso decía pastor, yo veo defecto, quiero regalar algo, quiero ayudar, quiero hacer, no quiero hacer. Pero si yo quiero vivir por la fe, con el corazón de Dios me niego y vivo con el corazón de Dios. Aunque no quiero, mi amor, ¿necesitas ayuda? Qué raro, al rato hemos peleado, qué raro está. Sí, hermanos, se llega a un punto, se llega a un tope. Por eso venimos a la iglesia a volver a retomar fuerza, ¿verdad? Se viene a retomar fuerza para continuar, no con nuestro corazón, cambiando con otro corazón. Con ese corazón ya puede abrazar, con ese corazón ya puede dar regalo, con ese corazón ya puede, pero con nuestro propio corazón, perdete, no. ¿Me entiende? Sí llegamos a ver, yo agradezco a Dios, ¿no? Aunque Él ha visto nuestra maldad en nosotros, ha visto todo lo que nosotros tenemos, Él agarró a su Hijo y lo mandó a este mundo para que muera por nuestros pecados sin importar eso. Y eso no dijo hasta tal fecha, sino conociendo todo nuestro transcurso de nuestra vida, desde el principio hasta la actualidad y hasta el fin, Él lo hizo así. Ya sabía. Y con ese corazón Dios nos dice, vive con mi corazón. Vive con mi corazón, ¿no? Yo también aquí a veces, como están aquí los que viven, ya debes saber cómo soy yo, ¿no? A veces llega un punto así, ya no quiero saber, no, la puerta, ¿no? Digo, me pongo a pensar, que mi corazón así, ¿qué corazón es este, no? Pero dentro de la iglesia, por eso podemos volver al corazón de Dios, ¿verdad? Volver, ese es el corazón de Dios. Mi padre, mi madre, quizás vea defectos en ellos. Pero ese es Josué. Pero ¿cómo ve Dios? ¿Verdad? En nuestra vida también. Si vivimos por nuestra vista, nos hace sufrir muchas cosas. ¿Entiendes? Nos hace sufrir. Pero la Biblia nos dice, ya no vivimos por nuestra propia vista, ¿verdad? Vivimos por la fe. Y la fe tiene dos cosas, ¿no? No se ve la certeza de lo que no se ve que ha cambiado. La esperanza de lo que se espera, ¿no? Esperar, espera, ve. Por eso yo agradezco a Dios y al pastor Andrés, ¿no? Aún también muchas veces me ha votado, no, váyase, pero luego también cuando me quería ir, quédese, ¿no? Pero quería establecer, ¿no? A Josué, ¿con qué corazón vas a vivir así? Muchas veces, como esta mañana compartía, el corazón de Satanás a veces entra. Pero para anular esa parte necesario, ¿no? Intervención. Entonces ahí luego ya vuelve. Yo no compartiría esta palabra que comparto con ustedes si no tuviese la oportunidad de sentarme en ese lugar y recibir esa palabra. Pero gracias a esa llegada del pastor Cho, puedo una vez más estar aquí frente a ustedes y poder transmitirles esa palabra para que juntos podamos avanzar con ese corazón que Dios quiere que vivamos. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, vivamos con ese corazón, aún saliendo, volviendo a sus hogares. Recuerden, esposo, a ver, sácate esa paja, puedo decir, ¿no? Pero primero yo debo ver por la fe, ¿no? Por la fe, mi esposo. Yo también a mi esposa quiero que me vea por la fe porque tengo muchos defectos, ¿no? Yo, muchos defectos. Esto mira, somos humanos. Pero cuando ambos nos vemos por la fe, sí se puede tener paz. Yo quiero tener paz, quiero avanzar por la fe, debo desechar mi vista y mirar por la fe. Pero muchas veces en el mundo no nos enseñan eso. Viva por la fe. Curso primer grado, así no hay.
Gracias a la palabra que Dios nos ha dado y el tiempo que nos permite para reunirnos tanto este domingo y en la tarde, podemos entender la importancia de vivir por la fe, la importancia de desechar nuestro pensamiento, la importancia de botar nuestra vista, ¿verdad? Una simple palabra. Hermana Cintia, ¿qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? ¿Me entiende? ¿Qué le dijo Jesús a Nieves? ¿Qué le dijo Jesús a Doris? Entonces ese corazón debería surgir, ¿verdad? ¿Por qué yo miro cuando yo tengo? Dios, si eso no, Dios quiere enseñar mi vida personal, la fe. Uno aprende personalmente la fe. Entonces me pone las situaciones, me pone los problemas, es para entrenar mi vida, para ver cómo yo voy a ver esa situación. ¿Cómo voy a mirar? ¿Con mi vista o cómo Dios vería? Todo lo que viene a mí, ¿no? Pero no, ella es el problema, él es el problema, no, eso es el problema. Yo pensaba, si viene esta situación, eso es porque Dios quiere enseñarme la fe. Todas las situaciones que mandó Dios a Abraham era para que Abraham se formase como padre de la fe. Aún él cometió errores o no cometió errores. Esposo, no tengo hijos, ya, ahí está la sierva Cintia, llévese a ella, por medio de ella voy a tener hijos, creo. ¿Así entregaría a su esposo? Ya, querido, llévate. No, imposible, ese error. ¿Y su esposo qué hizo? El peor. Está bien, aceptó. ¿Ese es padre de la fe? Pero Dios, con paciencia, sin anular su promesa, Él cumplió, ¿verdad? Viendo un defecto, pero Él no anuló. Pero nosotros vemos defecto, anula o no anula. Anula, pues no, ya he visto, ¿ves? Así has hecho tú, así has hecho, no puedo hacer. A ver, un versículo más vamos a buscar. Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 13, ¿lo tiene? Leemos juntos, hermanos. Romanos capítulo 4, 13. Vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cómo entiende eso? Ya. Mi siervo Abraham, está bien. Tú cumples esto, yo te voy a dar la promesa. ¿Así dice? ¿Le dio la ley? Si se fija, la primera parte dice, porque no por la ley. O sea, no era por la ley que ha dado la promesa. O sea, Dios no ha pedido nada que le cumpla para que Dios le dé la promesa. ¿Me entiende? Abraham, a pesar de sus faltas, simplemente lo amó, lo quiero y te doy mi promesa. Pero él pensaba, estoy cumpliendo, estoy haciendo bien, Dios está conmigo, creo que está bien, estoy cumpliendo. ¿Le va mal? Creo que Dios no está conmigo. Dios no es un Dios de condición. Dios quiere dar la promesa y da, a pesar de la falta. Y con esa paciencia y ese amor persiste hasta que un día nosotros podamos ver ese amor y nos inclinemos a aceptar y avancemos nada más. La promesa que le dio no solo a él, sino a toda su descendencia, no fue por la ley, fue por la fe. Sí, mi hijo, aunque se ve así, pero yo tengo la fe en él. Pero si fuese por condición, no, has hecho esto, ya no. Le hubiera quitado la promesa, pero no le quitó la promesa, sino le seguía la promesa en pie a pesar de sus faltas. Yo también agradezco a Dios que a pesar de cómo Dios ve, Él tiene la promesa activo, tiene ahí. Y aún así pido, por medio de esas palabras puedo ver a Josué,
Él me va guiando, me va orientando, me hace ver mi corazón, me hace ver mi viga, ¿no? No estamos hablando de una viga grande, ¿no? Sino nuestra manera de ver esa situación. Nosotros somos los que estamos así. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para que la fe se establezca en nuestro corazón. ¿Sí, hermanos? Sí, hasta aquí vamos a compartir, ¿sí? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta tarde por este espacio que nos das para compartir. Realmente, Señor, muchas veces nosotros también queremos vivir felices, pero muchas veces nos fijamos, Señor, la paja de nuestro compañero, sin darnos cuenta que nosotros tenemos una viga en nuestros ojos, Señor. Padre, permíteme vivir por la fe también, vivir viendo tu palabra más que lo real. Así como tu Hijo murió en la cruz, ese mismo corazón danos, Señor, para poder vivir dentro de la iglesia, Señor. Guarda a cada uno de los hermanos dentro de la iglesia. A pesar de nuestras grandes faltas, tú quieres trabajar con nuestras vidas y aún quieres enseñarnos la importancia de confiar en ti y poder avanzar, Señor. Gracias te damos por ese amor que derramas sin condición, Señor. Por eso te encomendamos y así te agradecemos esta tarde. Permíteles un buen retorno también a los hermanos que están acá presentes. Así también puedan transmitir esta palabra. Permíteles guardar en su corazón y juntos puedan llevar este mensaje hasta los confines, Señor. Gracias te damos, Señor. Danos la fuerza para vivir con tu vista, a pesar de que la situación se torne difícil, imposible, complicado. Pero queremos ver con tus ojos, Señor, la situación. Queremos ver con tu vista. Queremos hablar como Cristo hablaría también, Padre. Danos esa palabra, danos esa fuerza, Padre. Por eso te rogamos. Y así te agradecemos esta tarde y encomendamos la vida de cada uno de los que están presentes y permíteles un buen retorno a sus hogares, Padre. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, hasta aquí, ¿no? Anuncios. Vamos a informar, vamos a mencionar algunos anuncios, pedirles que puedan prestar atención también, es importante. Primeramente queremos seguir animándoles a los hermanos a que nos puedan apoyar en oración, así también Dios nos da la posibilidad, podamos ofrendar para un lugar amplio, ¿no? Aunque quizás un poquito saliendo del tema. Dentro de las conferencias de email habla de un pescado, ¿no? Este pescadito cuando está en una pequeña pecera tiene un tope de crecimiento. Amplía la pecera, este pescado crece también. Pero cuando, no sé el nombre muy bien de este pez, col, ¿no? Cuando el pez col luego le dejan en el mar, llega hasta 1,5 metros. Pero dependiendo Jesús.